Si tu vida dependiera de 3 minutos, ¿sabrías qué hacer? La mayoría de las personas no lo sabe, y sin embargo, ese es el tiempo que puede decidir si volverás a hablar, caminar o simplemente despertar mañana. Cada año, millones de adultos mayores sufren un accidente cerebrovascular. No siempre llega con un dolor agudo ni con una señal clara. A veces empieza con un leve mareo, una palabra que no sale, o un instante en el que una mano deja de moverse. Muchos lo confunden con cansancio o estrés. Pero detrás de ese pequeño silencio, el cerebro está gritando por oxígeno. Soy Laura Gómez, neuróloga con más de 20 años dedicada al estudio de la mente y del envejecimiento cerebral. He visto cientos de veces cómo la diferencia entre la vida y la pérdida no está en la suerte, sino en la rapidez con que actuamos. Y he aprendido que, en esos primeros minutos, el cuerpo aún puede ayudarte, si sabes cómo escucharlo. Hoy quiero revelarte algo que casi nadie conoce, una técnica sencilla y natural que puede mantener tu cerebro con vida mientras esperas ayuda. No necesita medicamentos, ni aparatos, ni fuerza, solo tu respiración, tu postura y tu calma. Es tan simple que puede parecer increíble, pero tan poderosa que puede cambiar tu destino. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos descubrirás cómo 3 minutos de conocimiento pueden salvar toda una vida, quizá la tuya. Ahora, respira conmigo. Y empecemos por entender qué ocurre realmente dentro del cerebro cuando se queda en silencio. Cuando el cerebro calla, no es silencio, es una alarma. En mis años como neuróloga he aprendido que el cuerpo siempre habla, pero lo hace en un idioma que muchos no saben escuchar. A veces lo hace con un leve hormigueo, una palabra que se enreda en la lengua, una visión que se vuelve borrosa por un instante. Son señales pequeñas, tan sutiles que se confunden con el cansancio, el estrés o la edad. Pero detrás de ese leve desequilibrio, hay una batalla microscópica que acaba de comenzar. Imagina una ciudad iluminada por millones de luces. Cada pensamiento, cada movimiento, cada recuerdo, es una de esas luces encendidas. Cuando un coágulo bloquea el paso de la sangre, una parte de esa ciudad se apaga. Primero una calle, luego otra, y poco a poco, la oscuridad se extiende. Las neuronas, privadas de oxígeno, comienzan a morir en cuestión de minutos. A veces, esa oscuridad dura solo unos segundos, lo que llamamos un ataque isquémico transitorio. Pero ese pequeño apagón no es un accidente sin importancia. Es el primer susurro del cerebro, advirtiendo que algo peor podría estar por venir. Lo más triste es que la mayoría de las personas no lo escucha. Dicen, ya se me pasó, solo fue un mareo, y siguen con su día. No saben que el cerebro ha enviado una señal de emergencia y que el reloj ha comenzado a correr. En ese instante, cada minuto sin flujo sanguíneo puede destruir millones de conexiones. Aún así, hay una noticia esperanzadora. En las primeras fases, el cerebro todavía lucha. Redirige la sangre desde otras áreas, activa rutas alternativas, busca oxígeno donde puede encontrarlo. Es un órgano extraordinariamente resiliente, hecho para resistir. Y en ese breve intervalo, esa ventana de 3 minutos, nosotros podemos ayudarlo. Ahora que entiendes lo que ocurre dentro de esa ciudad silenciosa, quiero mostrarte cómo puedes actuar cuando empiece a apagarse. Porque a veces, la diferencia entre la pérdida y la recuperación depende de un solo movimiento. A veces, en los momentos más críticos, el cuerpo demuestra una sabiduría que la mente olvida. He visto a pacientes inconscientemente adoptar posturas que mejoraban su respiración o su circulación sin saber por qué. Es como si, en el borde del colapso, la biología recordara algo que nosotros, con los años, hemos dejado de escuchar. El cuerpo sabe cómo sobrevivir. Durante décadas, hemos pensado que en una emergencia solo los médicos pueden actuar, que todo depende de la tecnología o de un hospital. Pero hay algo más simple, más primitivo y más poderoso: la forma en que usamos la gravedad, la respiración y la calma.
Lo llamo la maniobra de redistribución natural, una técnica basada en principios fisiológicos que cualquier persona puede aplicar mientras espera ayuda. El concepto es sencillo. Cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe, la prioridad es ayudar al corazón a enviar oxígeno hacia arriba. La gravedad, que tantas veces sentimos como un peso, puede convertirse en nuestra aliada. Al acostarte o recostarte con las piernas elevadas unos 15 centímetros, permites que la sangre acumulada en las piernas regrese al centro del cuerpo. Esa sangre extra es el impulso que el cerebro necesita en los primeros minutos de una crisis. A esto se suma la respiración. No se trata de respirar más rápido, sino más profundo y con ritmo. Inhala por la nariz durante 4 segundos, mantén el aire por 2 y exhala lentamente durante 6. Este patrón calma al sistema nervioso, estabiliza la presión arterial y mejora la oxigenación. Es una pequeña coreografía entre la mente y el cuerpo, diseñada por la propia naturaleza. No es una cura, pero puede darte tiempo, y en un cerebro que lucha por sobrevivir, el tiempo es oxígeno. Lo he visto funcionar. La calma preserva lo que el pánico destruye, y ese breve espacio entre el miedo y la acción puede ser la diferencia entre una vida interrumpida y una vida recuperada. Ahora que sabes cómo el cuerpo intenta ayudarte, quiero enseñarte el siguiente paso. Cómo usar la respiración no solo para sobrevivir, sino para recuperar el control cuando el miedo intenta dominarte. He aprendido que el miedo puede ser tan peligroso como la enfermedad misma. En los primeros segundos de una emergencia, el cuerpo reacciona con una descarga de adrenalina. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, el pensamiento se fragmenta. Es el instinto primitivo de huida. Pero cuando el cerebro está perdiendo oxígeno, ese impulso puede ser letal. El pánico roba el aire que necesitamos para pensar y sin pensamiento no hay acción. La respiración es, en esos momentos, la cuerda invisible que nos devuelve al control. No se trata de un simple ejercicio, sino de una herramienta fisiológica que puede estabilizar el cuerpo desde adentro. Al inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, manteniendo el aire 2 y exhalando lentamente por 6, activamos el nervio vago, una línea directa hacia el sistema nervioso autónomo. Es el interruptor que transforma la tormenta interna en calma. Recuerdo las primeras veces que vi cómo algo tan simple podía cambiarlo todo. Un paciente que lograba mantenerse consciente solo enfocándose en su respiración. Una mujer que, al recuperar el ritmo, consiguió estabilizar su presión antes de que llegara la ambulancia. No fue suerte. Fue biología aplicada con conciencia. Respirar con propósito no solo oxigena la sangre, también ordena la mente. En cada inhalación el cuerpo recibe vida y en cada exhalación libera miedo. Es un diálogo silencioso entre lo físico y lo emocional. En esos momentos, cuando todo parece desbordarse, el aire se convierte en una forma de resistencia. Siempre digo a mis pacientes, si puedes controlar tu respiración, puedes controlar tu destino. La calma no es debilidad, es estrategia. Y cuando el cerebro se apaga, la serenidad puede encenderlo de nuevo. Ahora que entiendes el poder de un solo respiro, déjame mostrarte cómo entrenar esa calma, para que no tengas que buscarla cuando la necesites. Nadie está preparado para una emergencia, hasta que la vive. Y sin embargo, he comprobado que las personas que entrenan su calma, que ensayan cómo reaccionar, son las que mejor resisten. No se trata de suerte ni de fuerza, sino de memoria corporal. Igual que un músico repite escalas hasta que sus manos tocan sin pensar, el cuerpo también puede aprender a responder con serenidad antes que con miedo. Siempre propongo a mis pacientes que hagan un pequeño simulacro de incendio para su salud. Una práctica sencilla, una especie de ensayo de vida. Siéntate en una silla, cierra los ojos e imagina que de repente sientes un hormigueo en la mano o una ligera pérdida de equilibrio. En lugar de entrar en pánico, recuéstate, eleva las piernas, respira despacio y repite mentalmente, estoy a salvo, sé qué hacer. Esa frase simple convierte el caos en claridad.
Lo importante es la repetición. El cuerpo aprende por costumbre, no por teoría. Si practicas esta secuencia 1 o 2 veces al mes, tu sistema nervioso la registrará como un reflejo, y cuando llegue el verdadero momento, actuará antes de que el miedo tenga tiempo de dominarte. La calma, entonces, dejará de ser un esfuerzo para convertirse en una reacción natural. He visto cómo este tipo de entrenamiento cambia no solo la forma de enfrentar una crisis, sino también la forma de vivir. Las personas que lo practican duermen mejor, controlan mejor su presión arterial y confían más en su cuerpo. La tranquilidad deja de ser una meta lejana para convertirse en una compañera cotidiana. Entrenar la calma no es vivir con miedo, es vivir con preparación, porque la preparación es la forma más inteligente de esperanza. Y cuando el cuerpo y la mente trabajan en sintonía, incluso los segundos más críticos se vuelven oportunidades para sobrevivir. Y ahora que sabes cómo entrenar la serenidad, quiero hablarte de algo aún más inspirador. La capacidad que tiene el cerebro para reconstruirse después de la tormenta. Una de las cosas más fascinantes que he aprendido en mis años de trabajo es que el cerebro nunca se rinde. Incluso después de un daño, incluso cuando parece haberse apagado para siempre, guarda una capacidad secreta, la de reconstruirse. La ciencia lo llama neuroplasticidad, pero para mí es algo más sencillo. Es el arte silencioso del cerebro para reinventarse. He visto pacientes que, semanas después de un accidente cerebrovascular, logran mover un dedo que creían perdido. Personas que recuperan palabras, gestos o recuerdos que parecían borrados. No es magia, es constancia. Cuando una parte del cerebro muere, otra intenta aprender su función. Las conexiones se redibujan, las rutas cambian y poco a poco el cuerpo obedece de nuevo. Cada pequeño movimiento, cada respiración consciente, cada intento es un mensaje que dice, sigo aquí. Por eso insisto tanto en la paciencia. La recuperación no ocurre en días, sino en miles de repeticiones pequeñas. El cerebro responde a la perseverancia. Cuando una persona practica ejercicios suaves, mantiene la respiración estable y alimenta su cuerpo con lo que realmente necesita, está enseñando a su mente a reconstruirse. He visto cómo el movimiento, incluso imaginado, despierta zonas adormecidas, cómo la respiración pausada mejora la coordinación, cómo un pensamiento positivo puede encender una red entera de neuronas. La alimentación también forma parte de esta reconstrucción. El cerebro ama los omega-3, los antioxidantes, las verduras verdes, el chocolate amargo, el agua tibia por la mañana. Son pequeñas ayudas para un órgano que nunca deja de trabajar, incluso mientras dormimos. Y hay algo más poderoso aún, la esperanza. No hablo de la esperanza ingenua, sino de la que se practica cada día, como un músculo. Porque la recuperación no es un milagro, es biología con paciencia. Y cuando el cuerpo y la mente se comprometen con esa paciencia, la vida vuelve, más lenta tal vez, pero más consciente. En el siguiente paso, quiero compartir contigo cómo transformar esta nueva fuerza en prevención, cómo cuidar cada mañana el flujo de sangre que alimenta tu mente. Durante años, pensé que los grandes cambios en la salud requerían tratamientos complejos o rutinas interminables. Con el tiempo comprendí que el cerebro, como todo en la vida, responde mejor a lo simple y constante. Lo que haces en los primeros minutos del día puede determinar cómo circula tu sangre, cómo se oxigena tu mente y cómo envejece tu cuerpo. Por eso enseño a mis pacientes un pequeño ritual de 3 minutos. No necesita aparatos, ni gimnasio, ni fuerza, solo atención. Al despertar, siéntate al borde de la cama y toma 3 respiraciones lentas y profundas. No pienses en nada más que en el aire que entra y sale. Luego mueve los pies, sube y baja los talones lentamente, como si bombearas vida desde tus pantorrillas hacia tu corazón. Hazlo durante 1 minuto. Son tus músculos más olvidados, pero también los más poderosos para activar la circulación. Después, eleva los hombros, gira el cuello despacio, siente cómo el cuerpo se despierta sin prisa, y antes de tomar el café, bebe un vaso de agua tibia.
Ese simple gesto despierta la sangre, hidrata el cerebro y prepara al corazón para el movimiento. He visto cómo esta rutina transforma a las personas mayores. No solo mejora la circulación y reduce los mareos matutinos, también cambia la relación con el propio cuerpo. Empiezan el día con una sensación de control, de presencia. Es como recordarle al cerebro, aquí estoy, listo para otro día. La prevención no siempre se siente heroica. A veces son solo 3 minutos de conciencia al amanecer. Pero esos 3 minutos, repetidos cada mañana, pueden reducir tu riesgo de accidente cerebrovascular, mejorar tu memoria y fortalecer tu mente. El cerebro ama los rituales, porque los rituales son una forma de decirle, te estoy cuidando. Y ahora, antes de cerrar este viaje, quiero dejarte una última reflexión, no sobre la enfermedad, sino sobre la sabiduría de escuchar el cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Después de tantos años observando al cerebro en su fragilidad y su grandeza, he llegado a una conclusión sencilla: el cuerpo nunca miente. Siempre avisa, siempre intenta protegernos, incluso cuando nosotros no sabemos cómo escuchar. Cada hormigueo, cada palabra que no sale, cada respiración que se acelera, es una conversación entre la vida y el tiempo, y si aprendemos a entenderla, podemos cambiar nuestro destino. Todo lo que hemos hablado, la respiración, la postura, la calma, los 3 minutos de atención no son técnicas aisladas. Son una manera de reconectarte con tu cuerpo, de devolverle su papel en tu propia supervivencia. La medicina puede salvarte, sí, pero tu conciencia puede hacerlo antes. Prepararte no es vivir con miedo, es vivir con respeto hacia ti mismo. He visto a personas recuperar funciones que creían perdidas. He visto cerebros volver a encenderse después del silencio. No porque la ciencia sea milagrosa, sino porque la voluntad humana lo es. La vida tiene una tendencia obstinada a regresar cuando le das una oportunidad. Así que la próxima vez que sientas que algo no va bien, no entres en pánico, detente, respira, escucha, tu cuerpo sabe más de lo que imaginas. Y recuerda estas palabras, porque pueden marcar la diferencia en el instante más importante de tu vida. Cuando la sangre duda, no temas. Respira, quédate baja y deja que la gravedad te ayude. Porque la salud no consiste en evitar cada crisis, sino en saber qué hacer cuando llega. Y ese saber, ese pequeño acto de conciencia puede salvar tu vida o la de alguien que amas.